¿Qué pasa, navegante? ¿Quieres reducir el riesgo de ser engañado al comprar una semirrígida de segunda mano? Atento a este vídeo y aprende a rezar. Bienvenido, bienvenida. Esto es Reef Teacher Planet. Dentro vídeo. Engañar a una persona que no sabe o entienda de una cosa en concreto es muy fácil, y eso es carne de cañón en un tipo de embarcación en la que escasea información y despierta muchas dudas. Hablamos de las embarcaciones semirrígidas. Semirrígida porque una parte de la misma es flexible, su flotador o tubular. Una gran demanda actual para tan poco mercado hace que las estafas y engaños estén aumentando cada día más, no solo en España, sino en todo el mundo. Si este vídeo llegara a 100.000 interesados en comprar embarcaciones, creedme que estas bajarían de precio. Las que no presenten facturas de las reparaciones que hayan tenido la semirrígida y las que verdaderamente estén mal a simple vista. Pero si este vídeo lo ven pocas personas, seguirán los engaños y estafas. A continuación te voy a dar unos consejos que puedes llevar a la práctica cuando vayas a adquirir tu semirrígida de segunda mano. Mucho ojo con esto, porque los que venden o los vendedores no están acostumbrados a que los compradores funcionen de esta manera ni que sean tan exigentes. Y recuerda que el dinero lo pones tú, así que si cuando compras un coche exige que se ruede, que te abra el capó, que te lo ponga en marcha y demás, créeme que en la semirrígida deberías hacer un tanto lo mismo. Así que mucho ojo a los siguientes tips que te hablaré a continuación. Adelante. Punto número 1. Evita comprar barcos de PVC que se fabriquen en China con adhesivos. Los cierres y cómo se construyó el flotador es muy importante en barcos nuevos y mucho más en los de segunda mano. Existen dos técnicas para construir un flotador de PVC. Con adhesivo, que es la peor que existe y actualmente se usa mucho en China, o talleres pequeños de flotadores, y luego tenemos la técnica de mecanizado o termosoldado, que requiere de máquina y buen operario maquinista. Para el neopreno solo existe una técnica, la de soldadura en frío, o lo que es lo mismo, con adhesivos. Sé que esto lía y seguro pensarás en el PVC termosoldado. Pero lo curioso de todo esto es que una de las principales mejoras del neopreno frente al PVC es la reacción de su tipo de adhesivo en el tejido. Que aparte de que el adhesivo es mucho más potente y duradero, el neopreno no le hace falta mecanizarse. Al neopreno. Con los adhesivos que hay en el mercado. Puede llegar hasta superar los 20 años. Yo fabricaba para cañón inflables los tres tipos. De todos ellos siempre recomendaba el neopreno por todo, pero por precio muchos tiraron por PVC. Y es que el PVC, si lo tienes a la sombra y le haces un mantenimiento de lavado con agua y jabón, puede superarte los 10 años fácil. Resumiendo, evita comprar barcos de PVC que se fabriquen en China con adhesivo. Para saber si un barco de PVC está construido con pegamento, mira sus costuras. En los termosoldados suele verse el cordón del derretido en ella. Si es cerrada con cuña de aire caliente se notará menos, pero se debería verse en algún tramo que el maquinista se desviase. Punto número 2. Recién lavada, no, gracias. Tener claro que el neopreno es un material que admite hasta cierto punto los productos abrasivos químicos, por lo que si ves una embarcación de neopreno limpia, no quiere decir que en cuanto a esta le dé el sol y se seque, a los pocos días se ponga amarilla y se ponga pegajosa. Cuando es PVC y esta esté recién lavada con un producto químico que nadie sabrá
que se usó, exceptuando el vendedor, a los pocos días se quemará y volverá al color amarillento que tenía antes de lavarse e incluso puede quedarse pegajosa o empeorar estéticamente. Resumiendo, no compres si ves indicios de que la embarcación, si es de PVC, está recién lavada o esté húmeda. Mejor espera a que se seque bien para ver el brillo y si está pegajosa, lo que es el tejido, ¿vale? El PVC por encima del flotador. Bueno, paramos porque quiero hacer en 4 partes estos 10 tips, ¿de acuerdo? Entonces, analiza bien siempre cuando vayas a tener en cuenta los dos temas, esto que acabamos de hablar, ¿de acuerdo? Uno es que cuando lavas la embarcación, cuando vayas a ver una embarcación y esté recién lavada, esté húmeda, ten cuidado porque en el neopreno no hay problema, ¿vale? Porque el neopreno recupera el color. En el PVC te hace un engaño porque parece que recupera el color, pero al poco tiempo, 1 mes, 2 meses, dependiendo siempre cuando le dé el sol, ¿vale? Y en qué estación lógicamente, del año estamos. Pues reaparecen las manchas e incluso si han utilizado productos químicos se queda pegajosa. Cuando hay agua no lo nota, ¿de acuerdo? Entonces, mucho ojo con esto, cuando se lava. Y luego la otra es, no tiene por qué, señores, no tiene por qué ser en embarcaciones chinas, porque tampoco vamos a dejar a los asiáticos como los peores en fabricando, ¿vale? Pero sí es verdad que a ellos, al no controlar la industria, al no pararla cuando hay altas humedades, cuando ellos hacen los barcos con adhesivo, es el problema que tienen, que muchos de ellos se despegan mucho antes. Entonces aquí hay que puntualizar que en China, ahí lo vimos también con el tema del virus, ¿no? Que ellos no paran tan fácil la producción en las fábricas. Ellos pueden haber riadas afuera, que si ellos puedan trabajar dentro de la fábrica y no muere nadie mientras van a la fábrica a trabajar, pues continúan trabajando. Si hay chinos que me están viendo o personas que sepan cómo de qué estoy hablando, pues me dará la razón. ¿De acuerdo? Entonces, mucho ojo. Aquí paro la primera parte de estos 10 tips. Y nada, el siguiente día, que dependiendo de la encuesta en la que haya salido el día que vayamos a empezar a subir el contenido del canal, pues subiré la segunda parte. Muchas gracias a todos y ya sabes, si no estás suscrito al canal te puedes suscribir, ayudas a la comunidad, ayudas a todos los que queramos comprar semirrígidas y nos guste este tipo de embarcación, que hay muy poca información en el mercado. Un saludo también a los haters o a los odiadores, como se dice en español, de mi contenido. Sé que hay varios, incluso, que ya me han venido de varias partes. Nada, decirles que los amo. A los que me odian, yo los amo, ¿vale? Los quiero mucho. ¿Por qué? Porque si hablan de mí, quieren decir que están viendo este contenido y que está puntualizando, ¿de acuerdo? Muchas gracias y hasta otra. Bye.